otra vez. Bueno, chicuelos, momento a las 8:06 de la mañana de las 5 cosas que, para mí, ustedes tienen que saber del campo argentino. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Y ahora sí, 5 cosas que para mí ustedes tienen que saber de lo que está ocurriendo en el agro en la Argentina. El primero, lo adelantaba al inicio del programa, es el impacto de la cosecha récord en la Argentina, de la que hemos hablado muchísimas veces, de la que hemos repasado fotos, de esa cantidad de camiones enormes entrando a los puertos del Gran Rosario. Bueno, algunos datitos que se conocieron hace unos días nada más, o ayer en realidad, a partir de una serie de informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, y que permiten dimensionar cuál es el volumen y cuál es el impacto de esa cosecha récord en la Argentina. Uno es el de la cantidad de camiones descargando granos en la región. 850.000 camiones se registraron durante la última campaña descargando granos en la zona de los puertos. Esto marca un crecimiento interanual de 185.000 camiones respecto a lo que fue el mismo periodo del año anterior. Esto habla de realmente la cosecha récord y los números que están mostrando. Otra cifra que llamó mucho la atención de este informe es el de consumo del gasoil. La magnitud del consumo del gasoil, millonario consumo del gasoil, si uno toma en cuenta la campaña 25-26, se estima que la cadena granaria, la cadena de los granos, va a demandar en total unos 2.500 millones de litros de gasoil. Muchísimo. 2.500 millones de litros. Este consumo se distribuye en dos grandes áreas. El primero es el de las labores agrícolas, que esto obviamente incluye la siembra, la protección de los cultivos, la cosecha propiamente dicha. Bueno, el dato acá destacado es el del girasol, un cultivo del que un ratito nos vamos a ocupar también, que también alcanzó su máximo de siembra en 26 años. Solo por sí solo, digamos, demandó 75 millones de litros de gasoil, un número altísimo. El transporte, obviamente, es el otro gran vertical del consumo del gasoil. El traslado de la cosecha es el mayor consumidor del combustible, y en este caso el informe lo que detalla es que los camiones representan el 97% del consumo en el transporte. Estos son 1.439 millones de litros. El otro 2,5% dice, ¿cómo se traslada? Bueno, es lo que queda del ferrocarril, lo que todavía se traslada en ferrocarril. Algunos de los números que permiten graficar y permiten darle forma a esto que llamamos muchas veces la cosecha récord. Segundo tema que merece ser repasado es el de un nuevo caso de influenza aviar, en este caso en Río Negro. Atentos porque el estatus sanitario se mantiene. ¿Se acuerdan que hace poquito lo habíamos recuperado después de los últimos casos? Habían pasado 10 días nada más de que la Argentina recuperara oficialmente su condición de país libre de influencia aviar altamente patógena, pero el SENASA detectó un nuevo brote en la localidad de Balcheta, en Río Negro. El caso fue hallado en aves de traspatio, lo cual es una distinción técnica crucial. Lo más importante de esto es que, al tratarse de aves de traspatio y no de establecimientos comerciales, lo que dice la normativa internacional es que la condición de país libre de influencia aviar no se ve afectada. Así que ahí sí hay una tranquilidad, porque esto lo que significa es que las operaciones comerciales y las exportaciones de carne aviar y huevos
que se habían reabierto hace poquito en mercados clave como el europeo, por ejemplo, van a continuar con normalidad. Sin embargo, el SENASA lo que hace es reforzar las medidas de vigilancia y de bioseguridad para seguir de cerca este caso. Lo que se está haciendo es instar a los productores a extremar cuidados para evitar que el virus llegue a la cadena comercial. Ahí sí se pondría en juego el estatus sanitario, mientras haya sido en esta clase de puntos productivos. No está en juego, insisto, el estatus sanitario que recuperamos hace 10 días nada más. Tercer tema que merece ser repasado son las exigencias y sobre todo en este caso los plazos de la Unión Europea. Lo venimos hablando hace un tiempo, esta normativa que estableció Europa a los productores de soja, a los productores de carne bovina de la Argentina, de tener un registro y una validación de la trazabilidad de esas producciones, en principio de la deforestación. Tienen que ser producidas en áreas que no hayan sido deforestadas después de 2020. Dentro de esa normativa hay algunas otras condiciones que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, cuidado de derechos laborales, cuidado de derechos y demás. Pero lo más importante, de hecho, esta normativa se conoce como la normativa contra la deforestación. Y esta semana hubo una reglamentación en Europa que volvió a fijar la fecha del 30 de diciembre como tope máximo para adaptarse a aquellos productores que quieran seguir exportando estos productos hacia Europa. Y lo que difundió esta semana el IPCBA es que se envió una alerta para que los ganaderos se inscriban antes de junio en la plataforma Vicecarne, que es la que garantiza este estatus, y eso es en junio. Para eso sí hay menos tiempo, queda un mes y medio. Nada más. Esto es vital para cumplir con el reglamento europeo de la normativa esta que les contaba, que se llama 1115/2023, que va a prohibir desde fin de este año la importación de productos provenientes de zonas deforestadas. Así que hay plazo todavía, pero para los ganaderos en particular el plazo es un poquito más corto. Va a empezar a regir a partir de fin de año, pero tienen hasta junio para poder inscribirse en Vicecarne. Después van a poder, por supuesto, pero va a ser más caro. Ahí está la clave de este punto. Cuarto punto que vamos a repasar juntos es el conflicto con la vitivinicultura. Venimos hablando bastante de la crisis de producción, hay una crisis de consumo también en lo que tiene que ver con el vino, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial también. La gente toma menos vino, hay un intento del sector por adaptarse a nuevas costumbres. De hecho, ayer leía alguna nota que hablaba del intento de generar vino sin alcohol, que ya hubo algún intento sin demasiado éxito. Esto trata de emular lo que se hizo con un éxito más aceptable la cerveza, que logró instalar la cerveza cero en el mercado. El vino le está costando un poquito más, y eso habla también de las dificultades del sector para adaptarse a las necesidades de los mercados y de sus particularidades de consumo. Dentro de todo este contexto, esta semana hubo una mala noticia para la Coviar, en realidad es la mala noticia, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, que desde 2004 lo que hace es cobrar una especie de colaboración obligatoria, que no es mucho más que un impuesto para los productores, que lo que buscaba era empezar a exportar por 2.500 millones de dólares y capturar el 10% del mercado global. Toda esa plata que pagaban los productores de vino, que lo pagaban, Sofi, creo que vos también conocés esto del tema, si no me equivoco, 3 veces, cuando cosechaban, cuando envasaban y cuando vendían, pagaban un poquito, era poca plata, pero en el volumen significaba, y todo eso iba a parar a un plan estratégico que buscaba aumentar muchísimo la cantidad de exportaciones y posicionarse a nivel mundial. Bueno, lo que dice
lo que dicen las autoridades, lo que dice el gobierno de Milei es que, bueno, en todos estos años se hizo una cuenta, a grosso modo, dicen que el sector aproximadamente aportó $300 millones a partir de este aporte obligatorio, y que las exportaciones están a un cuarto de lo que se esperaba, y el share mundial también está a un cuarto. Se esperaba capturar el 10% del mercado mundial y está en el 2,5%. Con lo cual dicen, bueno, lo que estamos haciendo es sacarle plata a los productores y no está volviendo en términos ni de posicionamiento ni de volumen de exportaciones. Entonces eso se cae, se le sacó ese aporte, y lo que dicen ahora es, bueno, si la Coviar quiere seguir funcionando, que sea a partir de aportes solidarios de verdad, que no sea obligatorio. Uh-huh. El productor que crea que la Coviar le aporta un valor, que lo financie, ya sea para promoción, ya sea para llevar sus productos afuera, lo que sea, y el que no quiere no lo paga. Esto obviamente las grandes bodegas lo aplaudieron porque es un costo fijo que dejan de pagar. Los más chiquitos por ahí son los que dicen, bueno, nosotros que tenemos menos espalda, por ahí nos servía esas estrategias de marketing, de posicionamiento, de conocimiento fuera del país. Lo cierto es que a partir de ahora la Coviar ya no va a tener ese financiamiento directo de los productores, y dependerá de la voluntad de cada productor de vino si paga o no ese servicio. Última cosa que vamos a repasar tiene que ver con el girasol, la cosecha récord de 6,6 millones de toneladas. Finalizó finalmente la cosecha 2025-2026 de girasol con más de 6,5 millones de toneladas. Esto viene a pesar de los vaivenes climáticos y todo lo que pasó en la última campaña. Este cultivo finalmente se consolidó como el más rentable del ciclo y superó incluso los márgenes de la soja y del maíz. El rinde promedio nacional se ubicó en los 22 quintales por hectárea, con picos excepcionales en el sur de Buenos Aires que impulsaron el valor final. Lo veníamos hablando hace bastante, creo que incluso hace un par de años veníamos hablando con Caro y coincidíamos que cada vez veíamos nada de nuestra visión chiquitita, de que en la ruta veías un poco más de girasol. Bueno, el reflejo es que terminó la campaña recontra récord, y no solo en la cantidad de millones de toneladas que se produjeron, sino en los márgenes, que es el gran desafío del sistema productivo. Así que diploma de y beso para el girasol, que es la cosecha estrella de esta campaña. Hasta aquí lo que para mí son las 5 cosas que ustedes tienen que saber de lo que pasó en el campo argentino.